Pasemos ahora a la preparación. La preparación se divide en dos subelementos: selección de objetivos y puesta en marcha. Es decir, el a dónde y el a quién. Y luego comprender y elaborar estrategias. Es decir, comprender y entender la comunidad de las personas que queremos alcanzar. Estas son algunas de las tareas que habría que llevar a cabo. Definir la visión, definir el modelo. Recuerden, teníamos esa lista de diferentes modelos de plantación de iglesias pioneras y su reproducción. Después, determinar la ubicación, las personas en las que se enfocará el ministerio. Seleccionar el líder. Hablamos de la evolución del plantador de iglesia. ¿Recuerdan? ¿Quiénes van a ser los miembros del equipo? Recuerden que dijimos que un equipo es mejor que un individuo. Consultar con otros. Obtener información. Hablar con la gente que vive en ese lugar. Asegurar la oración y el apoyo financiero. No queremos lanzar una plantación de iglesia sin oración y sin un equipo de apoyo. Y luego comisionar. Encontramos que es tan importante para ese equipo, si están siendo enviados de una iglesia madre o que va a ser para un trabajo pionero, que se acerquen al frente como en Hechos 13 y reciban una imposición de manos y una comisión, donde la iglesia dice: los estamos enviando en el nombre de Cristo para que planten una iglesia y puedan alcanzar a la gente para Jesús. Eso es tan inspirador e infunde un sentido de confianza en ese equipo y en los líderes del equipo. Y la mayoría de las iglesias que ha ayudado a plantar han tenido esa comisión donde la iglesia los envía con su bendición, con sus oraciones y el sentido de que el Espíritu Santo nos ha enviado. Esto no es algo que solamente se nos ha ocurrido a nosotros. Dios está en esto y tenemos ese apoyo y esa confianza. Y el rol ahí, como hemos mencionado, del plantador de iglesias es de ser el constructor del equipo, quien trae al equipo y lo junta con la visión. Ahora, a medida que nos movemos a decir: está bien, ahora vamos a llegar a entender a la gente, eso puede significar aprender el idioma y la cultura. Si no es un idioma que conozco, una cultura con la que estoy muy familiarizado, ese será mi primer paso. Pero incluso investigando el contexto, no asumas que conoces el contexto súper bien. Puedes decir: bueno, ya sabes, yo soy ruso, trabajo en Rusia, no tengo que aprender el idioma ni nada de eso. Pero trabajar en Siberia, en una zona rural, sería muy, muy diferente a trabajar en Moscú, en una zona urbana. Tú necesitas adaptarte a esa localidad. ¿Cuáles son las características únicas de la vida en esa ciudad o en esa localidad? ¿Cuáles son las necesidades reales de la gente y cuáles son las necesidades sentidas ahí? Puede que no sientan que tienen necesidades espirituales, pero tienen otras necesidades. Mencioné el ejemplo del uso del inodoro en un lugar en el que descubrieron que la gente tenía la necesidad de aprender la dinámica familiar en cuanto a esto. Tal vez haya necesidad de consejería matrimonial. Tal vez hay una necesidad de trabajar con los niños. Hablaremos de esto cuando hablemos del evangelismo, pero aprender a conectar con las necesidades de la gente. Tal vez la gente tiene una necesidad de aprender inglés. Se ha hecho mucho en los campamentos de inglés y la enseñanza de inglés, y esa es una manera de construir relaciones. Anticiparse a los obstáculos. ¿Cuáles podrían ser algunos de los obstáculos con los que nos toparemos? Tal vez vean nuestro enfoque particular de ser cristianos como si fuera una secta, como una especie de culto extraño que es peligroso. ¿Cómo vamos a responder a eso? Tendremos que anticiparnos a la oposición espiritual. ¿Qué pensarán otros líderes religiosos y cómo los afrontaremos? Construir relaciones. ¿A quién hay que conocer en ese lugar? Yo siempre intentaba reunirme con los otros líderes religiosos de la zona. Si se trataba de un lugar bastante pequeño, intentaba conocer al alcalde o a los líderes políticos locales. Y era muy útil contar con una persona local que pudiera decir: sí, esta es una persona a la que tienes que conocer. Y así pudimos evitar malentendidos. A los líderes locales no les gustan las sorpresas, les gusta saber lo que pasa en su comunidad y no quieren que alguien se les acerque y les diga: oye, hay una nueva iglesia por allá, ¿qué es todo eso? Al líder local no le gustará ser sorprendido y quedarse parado ahí respondiendo: no tengo idea, cuando se supone que él sabe lo que está pasando, ¿no? Así que me gusta ir al líder local y decir: hey, esto es quiénes somos, esto es lo que estamos haciendo, aquí hay literatura o algo acerca de nuestro enfoque. Determinando la estrategia evangelística. Hablaremos más sobre evangelismo luego.
Fortalecer el equipo, aclarando los roles que tienen las diferentes personas en ese equipo, que cuentan con diferentes dones y así sucesivamente. Y luego muchas veces es bueno redactar realmente una propuesta escrita para esa plantación de iglesia. Eso no será necesario en todas partes, pero muchas veces tener una propuesta por escrito ayuda a que todos sepan, al menos inicialmente, cuál es tu plan y puede ayudar a reclutar a otros para que apoyen a la iglesia, ya sea apoyo financiero o iglesias que orarán por ti. En ese sentido, el papel del plantador de iglesias es ser un estudiante, no asumir demasiado. Este es el mayor error en este punto. La gente dice, bueno, ya sabes, más o menos sé de qué se trata esta comunidad, pero no es así. Asumen demasiado y terminan cometiendo errores innecesarios. Pueden ofender innecesariamente a la gente y luego les toca deshacer todo eso. Pienso en una iglesia que entró en una comunidad en Alemania, bueno, en más de una comunidad en realidad, donde se inició una nueva iglesia y luego el periódico dio un informe, nueva secta en la ciudad. Estaba en el periódico y era como, oh no, ahora tenemos que tratar de alguna manera de deshacer esto. Así que fueron al periódico y entonces en una pequeña letra en algún lugar, por ahí unos días más tarde apareció, bueno, en realidad esto no es una secta, es una iglesia reconocida. Pero ya saben que nadie leyó eso. Leyeron el titular que decía nueva secta en la ciudad. Bueno, probablemente si hubieran hablado con el periódico de antemano y les hubieran dado buena información de antemano, habrían tenido prensa positiva. Quizá el periódico hubiera publicado algo muy bueno. A nosotros también nos ha pasado eso. Pero estos son tipos de errores que son innecesarios. Así que sé un aprendiz y haz tus deberes en esta fase. Queremos servir a la Iglesia de hoy en día con una variedad de recursos de evangelización y formación bíblica. Para ver todas nuestras clases, visita tvsseminary.com. Hay una ciudad en las afueras de Kursk, donde trabajé durante algún tiempo. Hay una iglesia ahí y el pastor trabaja activamente tratando de encontrar miembros para esta iglesia. También está tratando de construir más iglesias en la ciudad. Pero la población es bastante pequeña y una gran parte de ellos son gitanos. Todos sabemos que quizá haya cierto miedo a los gitanos. Así que mi pregunta es, ¿qué se hace cuando se tienen estas relaciones étnicas? ¿Se crea un nuevo servicio o un servicio diferente? ¿O se convence a los ciudadanos de que está bien o qué es lo que se hace? Bueno, esta es una pregunta que los plantadores de iglesias y los misioneros se han estado haciendo durante mucho tiempo. Y hay una especie de término técnico para esto que toda la gente del movimiento antiguo de crecimiento de las iglesias llamó el principio de unidad homogénea, que básicamente decía, a la gente le gusta ir a la iglesia donde otras personas son como ellos. Me gusta estar con personas que son como yo, y esa es una característica humana. Es cierto, lo que describes es lo siguiente. Tienes una iglesia y la mayoría de la gente de ahí son gitanos, sinti o romaníes y tienen un cierto carácter, una cierta forma de hacer comunidad unos con otros. Y luego tienes a otras personas que puede que no se sientan cómodas con ellos. Ahora, la pregunta es, ¿intentas integrar a la gente en la iglesia existente? Y dices, bueno, haremos esta iglesia más acogedora para estas otras personas, para que de alguna manera se sientan bienvenidas. O creas una segunda iglesia en la que se sientan cómodos ellos y entonces tienes dos iglesias. Este es un debate que ya ha existido. Algunas personas han criticado teológicamente ese enfoque porque dicen, bueno, esperen un minuto, el Nuevo Testamento no había una iglesia para judíos y otra para gentiles. Todos somos unos en Cristo. La iglesia necesita mostrar unidad y que el poder de Cristo logra derribar estas barreras humanas y mostrar esa unidad. Y por eso hay muchos defensores acérrimos de la iglesia multiétnica en la que reunimos todos, sobre todo personas de diferentes orígenes étnicos o diferentes estilos que podrían sentirse separados. Yo creo que la respuesta es probablemente un poco de ambos. Por un lado, tenemos que recordar que no podemos esperar a que un no cristiano actúe como un cristiano. Ahora bien, tal vez podría pedirle a un cristiano que diga, por favor, ven a esta iglesia y ten la disposición de relacionarte con personas que son diferentes a ti porque son tus hermanos y hermanas en Cristo.
Un cristiano debería ser capaz de entender eso, y eso es parte de ser maduro en Cristo y decir, tengo hermanos y hermanas que son diferentes, y si son gitanos o si son de un grupo étnico diferente o tienen un color de piel distinto, son mis hermanos y hermanas. Debería poder adorar con ellos. Pero yo no puedo esperar que un no cristiano haga eso. Porque si él encuentra a esta gente ofensiva, tiene que convertirse realmente en cristiano primero para estar dispuesto a abrazar a esas personas que tal vez encontró ofensivas o peligrosas o de alguna manera diferentes en el pasado. Así que creo que cuanto más evangelizadores seamos, más debemos acercarnos a esas personas en sus propios términos, en su cultura, y de una manera que no les obligue a hacer algo que vaya en contra de su ser interior. Pero a medida que abrazan a Jesucristo y experimentan el poder de Cristo para amar a personas que tal vez no hubieran amado antes. Entonces creo que ahí tenemos que tratar de combinar esos grupos. Y entonces cuanto más evangelista, más necesito respetar algunas de esas preocupaciones. Mientras más esas personas están creciendo en Cristo, más necesitamos superar esas barreras. Desgraciadamente, sobre todo en ciertos grupos como los gitanos, es al revés, donde la iglesia existente no es el grupo gitano. Pero hemos encontrado, especialmente en Europa del Este, muchas veces los pueblos de gitanos están más abiertos al evangelio, pero esas iglesias existentes no quieren recibirlos. O si un gitano asiste a esa iglesia, siente que las otras personas, ya sabes, no lo aceptan. Y entonces a veces, desgraciadamente, por necesidad, decimos no, tendremos que fundar una iglesia para los gitanos porque simplemente no se les acepta. Creo que eso es un pobre testimonio del amor de Cristo y del cuerpo de Cristo, pero es una realidad y a veces, por desgracia, tenemos que hacer frente a esas realidades. Y puede que no sea la situación ideal, pero por el bien de alcanzar a esas personas para Cristo, puede que tengamos que comenzar una iglesia separada para ellos. Así que hay una tensión ahí.